Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a contar qué es un halving y algunas de sus características. Pero antes de empezar quiero decirles que no soy un asesor financiero y la información que les voy a mostrar no es sugerencia de inversión. Ahora sin más demoras, los dejo con la siguiente pregunta. Un halving, o reducción a la mitad en español, es un evento programado en la red de Bitcoin que ocurre aproximadamente cada 4 años. Consiste en reducir a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar las transacciones y crear nuevos bloques en la cadena de bloques. Al reducir la recompensa por bloque, se limita la tasa a la que se crean nuevos Bitcoins, lo que ayuda a mantener su valor a largo plazo. Recompensa por bloque. Cada vez que un minero resuelve un complejo rompecabezas matemático y agrega un nuevo bloque a la cadena de bloques de Bitcoin, recibe una recompensa en Bitcoins. Esto significa que sus ingresos directos se ven considerablemente disminuidos. Reducción a la mitad. Cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años, la recompensa por bloque se divide por 2. Por ejemplo, si inicialmente la recompensa era de 50 Bitcoins por bloque, después del primer halving se reduciría a 25 Bitcoins, y así sucesivamente. Caída temporal de la tasa de hash. Después de un halving, es común observar una disminución temporal en la tasa de hash de la red, ya que algunos mineros deciden desconectarse. Ajuste de la dificultad. La dificultad de la minería se ajusta automáticamente para mantener un tiempo de bloque promedio de 10 minutos. Después de un halving, la dificultad suele disminuir para compensar la reducción en la tasa de hash. El halving tiene un impacto directo y significativo en los mineros de Bitcoin. Para entenderlo mejor, vamos a desglosar las principales consecuencias. Menor recompensa por bloque. Como ya sabes, el halving reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que reciben los mineros por cada bloque que añaden a la cadena de bloques. Esto significa que sus ingresos directos se ven considerablemente disminuidos. A pesar de que los ingresos bajan, los costos de operación de una granja de minería, electricidad, mantenimiento de equipos, etc., se mantienen relativamente constantes. Esto crea una mayor presión sobre la rentabilidad de la operación minera. Aumento de la eficiencia. Para mantener la rentabilidad, los mineros se verán incentivados a buscar formas de aumentar la eficiencia de sus operaciones. Esto puede incluir la adopción de hardware más eficiente, la optimización de software y la búsqueda de fuentes de energía más baratas. El halving puede acelerar la adopción de nuevas tecnologías en la minería, como los ASIC de última generación o las soluciones de enfriamiento más eficientes. Muchos mineros pequeños y medianos pueden verse obligados a abandonar la actividad debido a la reducción de ingresos. Esto puede llevar a una mayor concentración de la minería en manos de grandes empresas con mayores recursos. Disminución de la inflación. Al reducir la tasa de creación de nuevos Bitcoins, se disminuye la inflación de la moneda, lo que puede hacerla más atractiva como reserva de valor. La disminución de la oferta de nuevos Bitcoins aumenta su escasez, lo que puede impulsar su precio si la demanda se mantiene o aumenta. Históricamente, los halvings de Bitcoin han sido eventos significativos que han marcado un antes y un después en el mercado de las criptomonedas. Si bien no existe una fórmula exacta para predecir el comportamiento del precio tras un halving, hay algunos patrones y tendencias que se han observado. Aumento de la volatilidad. El halving reduce la creación de nuevos Bitcoins, lo que aumenta su escasez y puede hacer que sean percibidos como un activo más valioso. En los meses previos y posteriores a un halving, el mercado de Bitcoin suele experimentar un aumento significativo en la volatilidad. Esto se debe a la anticipación y especulación que rodea a este evento, y a la incertidumbre sobre el impacto real. En los 3 halvings anteriores, se ha observado un aumento significativo en el precio de Bitcoin en los meses y años posteriores al evento. Sin embargo, es importante destacar que el mercado de las criptomonedas es altamente volátil y pueden ocurrir correcciones a corto plazo. No siempre sigue patrones predecibles. Consolidación del mercado. Los halvings suelen llevar a una consolidación del mercado de la minería. Al reducir la recompensa por bloque, se incentiva a los mineros a utilizar hardware más eficiente y seguro, lo que fortalece la red de Bitcoin. Muchos mineros menos eficientes se ven obligados a abandonar la actividad debido a la reducción de los ingresos. La búsqueda de fuentes de energía más baratas y sostenibles se volverá cada vez más crucial para los mineros. La minería de Bitcoin se volverá una actividad cada vez más profesionalizada,
con mayores requisitos de capital y conocimientos técnicos. Mayor interés institucional. Los halvings se han convertido en una especie de narrativa en el mundo de las criptomonedas, lo que refuerza su importancia y atrae a nuevos inversores, que suelen reaccionar a los eventos de halving como catalizadores para comprar Bitcoin, lo que puede impulsar la demanda y el precio. Las expectativas de los inversores juegan un papel fundamental. Si las expectativas son muy altas, puede producirse una corrección del precio después del halving si los resultados no cumplen con las expectativas. Condiciones macroeconómicas. El entorno económico general, como las tasas de interés, la inflación y las políticas monetarias, también influyen en el precio de Bitcoin. Un aumento en la adopción de Bitcoin por parte de empresas y gobiernos puede impulsar el precio, independientemente del halving. Desarrollo tecnológico. El halving puede acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías que hagan la minería más eficiente y rentable. Los avances en la tecnología blockchain y las criptomonedas pueden generar nuevas oportunidades y aumentar el interés en Bitcoin. Primer halving. 2012. El precio de Bitcoin experimentó un aumento significativo en los meses posteriores al halving, aunque también hubo periodos de corrección. Segundo halving. 2016. El aumento del precio fue menos pronunciado que en el primer halving, pero se mantuvo una tendencia alcista a largo plazo. Tercer halving. 2020. El precio de Bitcoin alcanzó máximos históricos en los meses posteriores al halving, pero también experimentó una fuerte corrección a mediados de 2021. Es importante recordar que el pasado no garantiza el futuro. Aunque los halvings anteriores hayan estado asociados con un aumento del precio de Bitcoin, no hay ninguna garantía de que esto se repita en el futuro. El mercado de las criptomonedas es altamente volátil y está sujeto a numerosos factores que pueden influir en el precio. El halving es un evento importante para los inversores en Bitcoin, ya que puede influir en la dinámica del mercado. Sin embargo, decir si es seguro invertir en este momento es una pregunta compleja que no tiene una respuesta única y definitiva. Es importante tener en cuenta que el precio de Bitcoin está influenciado por numerosos factores, y el halving es solo uno de ellos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación exhaustiva y considerar los riesgos involucrados. Perfil de riesgo. Si eres un inversor conservador, es posible que prefieras esperar a que el mercado se estabilice después del halving. Si tienes un mayor apetito por el riesgo, puedes considerar invertir antes del evento, pero asumiendo una mayor volatilidad. Horizonte temporal. El halving es un evento a largo plazo. Si tu horizonte de inversión es a largo plazo, es más probable que veas los beneficios del halving. Sin embargo, si necesitas el dinero a corto plazo, debes ser consciente de los riesgos de invertir en un mercado volátil. Diversificación. No inviertas todo tu capital en Bitcoin. Diversificar tu cartera en diferentes activos puede ayudarte a reducir el riesgo. Información y análisis. Mantente informado sobre las últimas noticias y análisis del mercado. Sigue a expertos y analistas confiables para tomar decisiones más informadas. El halving es un evento programado en la red de Bitcoin que reduce a la mitad la recompensa por bloque, lo que limita la oferta de nuevos Bitcoins y puede tener un impacto en su precio. Si bien no garantiza un aumento inmediato del precio, es un factor a considerar para los inversores a largo plazo. Representa un desafío significativo para los mineros de Bitcoin, ya que aumenta la presión sobre los costos y puede llevar a una consolidación del sector. Sin embargo, también puede impulsar la innovación y la eficiencia en la minería. Los halvings de Bitcoin han sido históricamente eventos significativos que han impulsado el crecimiento del mercado de las criptomonedas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el mercado es altamente volátil y que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El halving es un evento que marca un antes y un después en la minería de Bitcoin, y sus consecuencias se sentirán durante varios años. Y hasta aquí llegamos por hoy, gracias por ver el video. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios y si les pareció interesante, dale me gusta y suscríbanse al canal, para ver más contenido sobre criptomonedas. Los espero en el próximo.